En el curso de Mecánica Vectorial 2 vamos a ver el primer ejercicio donde se va a aplicar principalmente el método gráfico, ¿no? En MRU y en MRV. Acá también vamos a ver el método analítico, pero lo vamos a comparar también con el método gráfico. Este ejercicio dice lo siguiente. Para la gráfica aceleración tiempo, que sería esta, determinar velocidad para el tiempo igual a 3 segundos, velocidad para el tiempo igual a 8 segundos, la gráfica velocidad tiempo, la distancia recorrida para el tiempo igual a 3 segundos y la distancia recorrida para el tiempo igual a 8 segundos. Muy bien, primero vamos a calcular la velocidad en el tiempo de 3 segundos, pero primero vamos a aplicar el método analítico para poder compararlo con el método gráfico. Tenemos tres ecuaciones, vamos a utilizar esta ecuación donde convenientemente nos dice que la aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. La variación del tiempo pasa a multiplicar de lo que está dividiendo hacia el otro lado y tendríamos aceleración por variación del tiempo igual a la variación de la velocidad. Integramos tanto a la izquierda como a la derecha y el tiempo iría desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2 y la velocidad desde una velocidad 1 hasta una velocidad 2. En el primer tramo tenemos de 0 a 3 segundos que la aceleración está en función del tiempo. Por lo tanto, en vez de colocar aceleración, colocamos 3 veces el tiempo. Y de esta forma vamos a integrar. Al integrar 3 veces el tiempo, diferencial del tiempo sería 3 tiempo al cuadrado entre 2 a la izquierda. Y al integrar el diferencial de la velocidad sería la velocidad, ¿no? Es así que tenemos esta expresión. Estamos desde el tiempo 0 hasta el tiempo 3 segundos. Ahora, para reemplazar aplicamos esta misma expresión matemática, pero en vez de tiempo reemplazamos el tiempo final, que sería el tiempo sub 2. Y menos aplicamos esta misma expresión, pero en vez del tiempo sería tiempo sub 1, ¿no? De esa forma tendríamos esta expresión de la izquierda. Y acá en la velocidad sería la misma expresión, pero en vez de velocidad sería velocidad sub 2 menos esta misma expresión, pero en vez de velocidad sería velocidad sub 1. Y así tenemos toda la expresión de la derecha. Calculando velocidad asumiendo que parte del reposo, ¿no? O sea, se está asumiendo que parte desde un tiempo igual a 0. Y desde el reposo se está asumiendo porque, si ustedes se dan cuenta, acá la aceleración es igual a 0, pero vamos a asumir que también su velocidad es igual a 0, por lo tanto eliminamos la velocidad inicial. Y finalmente esta expresión nos quedaría así. Entonces ahora, calculando la velocidad para el tiempo igual a 3, ¿qué es lo que haríamos? Reemplazamos el tiempo 2, sería el tiempo final de todo este periodo de tiempo que estamos analizando, ¿no? Estamos analizando desde el tiempo 0 hasta el tiempo 3, por lo tanto el tiempo 2 o tiempo final sería igual a 3 segundos, por eso es que en vez de t sub 2 reemplazamos los 3 segundos. Y en el tiempo t sub 1, como parte de 0, sería el tiempo inicial, sería igual a 0, por eso es que acá colocamos 0. Por lo tanto, la velocidad final, o que es lo mismo decir que la velocidad en el tiempo igual a 3, sería igual a esta expresión. Es decir, sería igual a 13.5 metros por segundo. Acá lo hemos vuelto a reescribir. Velocidad en el tiempo igual a 3 sería 13.5 metros por segundo. Borrando la pizarra, aplicamos nuevamente estas ecuaciones que ya las hemos desarrollado, pero ahora vamos a aplicarla desde este punto, ¿no? Desde el tiempo igual a 3 hasta el tiempo igual a 8 segundos, con tal de calcular la velocidad en el tiempo igual a 8 segundos. Es decir, queremos calcular la velocidad en este punto. Por lo tanto, en este caso la aceleración es constante entre tiempo igual a 3 y tiempo igual a 8 segundos, y esa aceleración es igual a 9. Por lo tanto, en vez de A, que representa la aceleración, colocamos este número 9, ¿no? Ya que es una constante que representa a esta recta, a este
periodo, ¿no? A este rango de tiempo de 3 a 8. Integrando sería 9 diferencial de tiempo, sería 9 veces tiempo, que va desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2. Y la diferencial de la velocidad, la integral sería la velocidad, que iría desde una velocidad 1 hasta una velocidad 2. Mucho ojo, que el tiempo 1 sería el tiempo inicial. Estamos partiendo desde este punto, por lo tanto el tiempo 1 sería igual a 3. Y estamos llegando hasta este tiempo de igual a 8, por lo tanto el tiempo final o el tiempo 2 sería igual a 8 segundos. Y la velocidad 1 sería la velocidad cuando el tiempo es igual a 3 segundos, que en este caso ya tenemos como dato el problema, ya lo hemos calculado que sería igual a 13.5, y la velocidad en 8, que aún no lo sabemos, ¿no? Que es lo que vamos a calcular. Por lo tanto sería 9 veces en tiempo, pero en vez de tiempo reemplazamos el tiempo final, que sería el tiempo 2, menos toda esta misma expresión, 9 veces el tiempo, pero en vez del tiempo sería el tiempo inicial, que sería el tiempo sub 1. Y todo eso es igual a esta expresión de la velocidad, pero en vez de velocidad sería la velocidad final o velocidad sub 2, que es lo que hemos colocado acá, menos esta misma expresión de la velocidad, pero en vez de velocidad sería la velocidad inicial o velocidad sub 1. ¿Ok? Entonces, ahora sí, calculando la velocidad para el tiempo igual a 8 segundos, que sería en este caso la velocidad final, es decir, la velocidad sub 2. Reemplazando el tiempo final o el tiempo sub 2, hemos dicho que sería el tiempo de igual a 8. Por eso es que acá en vez de tiempo sub 2 le reemplazamos por 8. El tiempo sub 1 o tiempo inicial sería igual a 3 segundos, que es desde donde parte el análisis. Por eso es que acá colocamos 3. La velocidad sub 2 o la velocidad que es cuando el tiempo es igual a 8 es lo que vamos a determinar, aún no lo sabemos. Por eso es que aún lo colocamos como incógnita o como la expresión velocidad sub 2. Menos la velocidad cuando el tiempo es igual a 3 segundos, que ya lo habíamos calculado, que era igual a 13.5, y por eso es que acá colocamos 13.5. Desarrollando 9 por 8, 72, 3 por 9, 27, y nos quedaría que la velocidad sub 2, o es lo mismo que decir la velocidad cuando el tiempo es igual a 8 segundos, sería igual a 58.5 metros por segundo, ¿no? Es decir, cuando ya sea el automóvil o el vehículo, la persona o lo que fuese, llegue hasta el tiempo, al tiempo 8, la velocidad en el tiempo 8 sería igual a 58.5 metros por segundo, y esto lo hemos calculado aplicando el método analítico. Acá colocamos la velocidad en el tiempo 8 igual a 58.5 metros por segundo. Ahora vamos a aplicar el método gráfico y vamos a calcular la velocidad en tiempo igual a 3 segundos. Y si ustedes se dan cuenta, acá tenemos en el eje X el tiempo, en el eje Y tenemos la aceleración, que está en metros por segundo al cuadrado, el tiempo está en segundos. Por lo tanto, si es que nosotros multiplicamos metros sobre segundo al cuadrado por segundos, nos quedaría metros por segundo, ¿no? Por lo tanto, podemos decir de que el área, en este caso el área sub 1, el área que se encuentra debajo de esta recta, sería básicamente, por así decirlo, la multiplicación de área por tiempo, pero en este caso tenemos que calcular que sería el área de este triángulo rectángulo. Y esa área vendría a ser lo que representa la velocidad. Entonces acá tenemos una distancia b grande, que le estamos llamando, y acá tenemos una altura, a la cual estamos llamando h. Tenemos una base, tenemos una altura y tenemos un triángulo rectángulo y que tiene un área a sub 1. Calculando la velocidad b en t igual a 3, asumiendo que parte del reposo, ¿no? Estamos asumiendo que la velocidad inicial, es decir, la velocidad en este punto, es igual a 0. Entonces la velocidad en el tiempo 3 sería igual al área A1, y lo cual sería igual, el área en un triángulo rectángulo sería igual a la base por la altura entre 2. Entonces la base es igual a 3, ¿sí? Desde este punto hasta este punto serían 3 unidades, por eso es que colocamos 3, y la altura
la altura sería igual a 9, ¿no? La aceleración en este punto es 9 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, desde este punto hasta este otro punto serían 9 unidades. Por lo tanto, la altura sería igual a 9. Por lo tanto, el área A sub 1 sería 3 por 9 entre 2, lo cual sería igual a 13.5 metros por segundo. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que sería la velocidad en el punto cuando el tiempo es igual a 3 segundos. Es decir, la velocidad cuando el tiempo es igual a 3 segundos sería igual al área sub 1, lo cual sería igual a 13.5 metros por segundo. Ahora vamos a calcular la velocidad cuando el tiempo es igual a 8 segundos, asumiendo que parte del reposo nuevamente. Si ustedes se dan cuenta, además de este triángulo rectángulo cuya área es A sub 1, también tenemos el área de este cuadrado, que va desde el tiempo t igual a 3 hasta el tiempo t igual a 8. Y esa área sería igual al área A sub 2. Pero la velocidad para el tiempo igual a 8, en este caso sería el acumulado, ¿no? El área A1 más el área A2. Por lo tanto, la velocidad para el tiempo igual a 8 segundos, mucho ojo, no sería solamente el área 2, sería el área A1 más el área A2. Y el área, las dimensiones del cuadrado del área A2 estarían dado por la base, que en este caso sería igual a la B grande que están viendo acá, por la altura, ¿no? Y en este caso a esta altura le estamos llamando h. Acá tenemos que la velocidad para el tiempo t igual a 8 es igual, como hemos repetido, igual al área A1 más el área A2. Ya tenemos el área A1, que es 13.5 metros por segundo, y nos falta calcular el área A2. En este caso el área A2 sería la base por la altura. Razonando un poco, la base, o también llamada la base B, sería igual a ¿qué? Sería igual a 8 menos 3, ¿no? Es decir, sería igual a 5. Y la altura sería igual a 9, ¿no? Ya que la aceleración en este punto es 9, y por lo tanto podemos decir de que nos encontramos en este punto, y por lo tanto desde 0 hasta 9 sería h, sería la altura. Entonces el área A2 sería igual a 5 por 9, es igual a 45. Finalmente, la velocidad en el punto donde el tiempo es igual a 8 sería A1 más A2, y por lo tanto sería el A1 es 13.5, A2 es 45, que lo acabamos de calcular, y por lo tanto la velocidad cuando el tiempo es igual a 8 sería igual a 58.5 metros por segundo, que es exactamente lo que habíamos calculado con el método analítico, ¿no? 58.5, que es igual al área A1 más el área A2. Ahora, vamos a aplicar el método analítico y calculando diferentes valores de la velocidad para así poder hallar la gráfica velocidad-tiempo en el tramo de el tiempo de 0 a 3 segundos. Nos han pedido calcular la gráfica velocidad-tiempo, ¿no? Entonces primero vamos a calcular en el tramo de 0 a 3. Habíamos visto que en el método analítico habíamos utilizado todo este procedimiento, ¿sí? Y asumiendo que parte del reposo, y nos había quedado esta ecuación que ustedes ven acá, y por lo tanto en esta ecuación la velocidad, colocamos diferentes tiempos. En el tiempo de 0 sabemos que la velocidad es igual a 0 porque parte del reposo, y colocamos diferentes tiempos, es decir, el tiempo 0, 0.5, 1 segundos, 1.5, 2, 2.5 hasta 3 segundos. Estamos analizando este primer tramo, ¿no? Desde 0 hasta 3 segundos. Y para cada uno de estos segundos nosotros aplicamos esta ecuación para calcular el tiempo final, para calcular la velocidad final o la velocidad v sub 2 para cada uno de sus respectivos tiempos. Por lo tanto, si quiero calcular la velocidad cuando el tiempo es igual a 0.5 segundos, lo único que tendría que hacer es reemplazar esos 0.5 segundos en t sub 2, es decir, 0.5 al cuadrado por 3 entre 2, y lo cual nos debería de dar 0.38 metros por segundo. De la misma forma acá tenemos 1, sería 1 al cuadrado, que es 1, 1 por 3, 3, 3 entre 2, 1.5, y es justamente lo que tenemos acá, 1.5
metros por segundo, ¿no? Y así sucesivamente para cada uno de los diferentes valores. Ahora también aplicando el método analítico, pero calculando para el tramo de 3 a 8 segundos. Ya hemos calculado para el tramo de 0 a 3, ahora vamos a calcular de 3 a 8. Entonces, acá sabíamos que la aceleración era constante, todo este proceso ya lo hemos hecho, y nos quedaba esta ecuación. Y aplicando esta ecuación, como queremos calcular los diferentes valores para poder hacer la gráfica, entonces partimos de 3 segundos, del tiempo igual a 3 segundos, e incrementamos progresivamente hasta llegar a un tiempo de igual a 8 segundos, ¿no? Entonces, como acá tenemos la ecuación, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los diferentes tiempos dentro de t sub 2, ¿no? Por ejemplo, podemos reemplazar el tiempo igual a 7 segundos, entonces sería 9 por 7, 63, 63 menos 13.5 nos debería de dar 49.5 segundos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, esta ecuación que la hemos calculado, básicamente nos permite calcular las diferentes velocidades en función del tiempo para este tramo, ¿no? Desde tiempo igual a 3 segundos hasta un tiempo igual a 8 segundos. Finalmente, unimos las dos tablas de tabulación, o sea, tanto para el tramo de 0 a 3 como el tramo de 3 a 8, y tendríamos todos estos valores, ¿correcto? Y por lo tanto, como tenemos todos estos valores, ya podemos graficar lo que nos ha pedido el problema, la gráfica velocidad-tiempo. Tenemos el tiempo en el eje X, la velocidad en el eje Y. Acá tenemos los 3 segundos, tenemos los 8 segundos. Y si graficamos esta primera parte, que sería de 0 a 3 segundos, para cada una de sus velocidades tendríamos esta curva, donde para el tiempo igual a 3 segundos su velocidad sería igual a 13.5, como pueden ver acá, ¿no? Que fue lo que calculamos. Y otro comportamiento va a darse para desde el tiempo tiempo igual a 3 segundos hasta el tiempo igual a 8 segundos, ¿no? Es decir, de todos estos valores. Y sería esta ecuación, ¿no? Esta recta. Esta primera curva, desde el tiempo igual a 0 a 3 segundos, está regida por esta ecuación que ya la habíamos calculado con el método analítico, donde velocidad es igual a 3 veces el tiempo al cuadrado entre 2, ¿no? Donde en esta ecuación básicamente puedes colocar cualquiera de estos tiempos y vas a tener tu respectiva velocidad. Y esta otra recta está regida por esta ecuación, ¿ok? Donde tú colocas cualquiera de estos tiempos desde 3 hasta 8 segundos y te debería arrojar automáticamente sus velocidades. Ahora vamos calculando la distancia en tiempo igual a 3 segundos, que es parte de lo que nos ha pedido el problema. Tenemos en el eje X tiempo, en el eje Y la velocidad es metros sobre segundo, el tiempo es segundos. Si ustedes multiplican metros sobre segundo por segundo, nos va a dar metros, ¿no? Es decir, distancia. Por lo tanto, el área que se encuentre debajo de esta curva, que en este caso sería A sub 1, va a ser básicamente la distancia recorrida entre el tiempo t igual a 0 segundos hasta un tiempo t igual a 3 segundos. Esa distancia sería básicamente el área A sub 1, ¿ok? Y básicamente eso sería igual al área 1, es decir, sabemos que la ecuación de la velocidad es igual a variación de distancia entre variación del tiempo. Esta es una ecuación conocida. Entonces nosotros podríamos decir que la velocidad también es igual a 3 veces el tiempo al cuadrado entre 2. Esta es una ecuación que ya la habíamos calculado anteriormente. Por lo tanto, en vez de velocidad colocamos 3 veces tiempo al cuadrado entre 2 y eso lo igualamos a esta parte de la ecuación. Variación de distancia entre variación de tiempo. El variación del tiempo pasa a multiplicar al otro lado. Tendríamos 3 veces el tiempo al cuadrado entre 2 multiplicado por la variación de tiempo y esto sería igual a la variación de distancia. Al integrar sería
tiempo al cubo entre 3, ¿no? Que nos daría tiempo al cubo entre 2, ¿no? El 3 se anularía arriba y abajo y la integral de la variación de distancia sería simplemente la distancia. Por lo tanto, en el tiempo igual a 3 segundos, lo único que reemplazamos es 3 acá, sería 3 al cubo dividido entre 2, y eso nos da una distancia igual a 13.5 metros. Entonces estamos viendo que por el método analítico hemos determinado la distancia recorrida en el tiempo t igual a 3 segundos, que sería igual a 13.5 metros. ¿Ok? El área A1 es igual a la distancia recorrida por el objeto o por la persona o por el vehículo para un tiempo t igual a 3 segundos, y eso sería igual a 13.5 metros. Ahora calculemos para la distancia recorrida hasta el tiempo igual a 8 segundos. Habíamos determinado que la velocidad para esta ecuación era igual a 9 veces el tiempo menos 13.5, que es lo que estamos colocando acá. Y eso es igual a la variación de distancia entre variación del tiempo, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo por el método analítico. Mucho ojo que en el método gráfico esa distancia sería igual a esta área, el área A1 más el área que se encuentra debajo de la curva de esta recta, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita netamente enfocándonos en el método analítico tendríamos esto, ¿sí? La ecuación, sabemos que velocidad es igual a diferencial de distancia entre diferencial del tiempo. Velocidad ya lo habíamos calculado anteriormente por el método analítico, que es 9 veces el tiempo menos 13.5, y eso lo continuamos igualando a diferencial de distancia entre diferencial de tiempo. Entonces el diferencial del tiempo pasa a multiplicar y tendríamos esta expresión. Integrando sería la integral de 9 veces el tiempo, sería 9 veces el tiempo al cuadrado entre 2, y la integral de 13.5 diferencial del tiempo sería 13.5 el tiempo. Mucho ojo que estamos integrando para esta recta, en este caso sería desde el intervalo de tiempo igual a 3 segundos hasta el tiempo igual a 8 segundos. Y la distancia, mucho ojo, la distancia variaría desde la distancia obtenida en el tiempo igual a 3 segundos hasta la distancia que se quiere calcular para el tiempo igual a 8 segundos. La distancia obtenida cuando el tiempo es igual a 3 segundos hemos calculado anteriormente que era igual a 13.5, por eso es que estamos colocando que S parte desde 13.5. Ahora, colocando toda esta misma expresión, 9t al cuadrado entre 2 menos 13.5t, en toda esta expresión, en vez de colocar t, vamos a colocar 8, y al realizar esta operación nos va a dar igual a 180. Y menos, colocamos menos, porque es una integral menos, toda esta misma expresión, pero en vez de tiempo t, colocamos 3, es decir, 9 por 3 al cuadrado entre 2 menos 13.5 multiplicado por 3, y eso es igual a 0. Por eso es que hemos colocado 0 acá. Y eso lo igualamos a S, pero en vez de S colocamos el S que deseamos calcular para el tiempo igual a 8 segundos, que en este caso sería igual a S. Menos este mismo S, pero en vez de S colocamos el S inicial, que sería igual a 13.5, que es lo que estamos colocando aquí. Y finalmente nos sale que la distancia para el tiempo igual a 8 segundos sería igual a 193.5 metros. Es decir, S para el tiempo igual a 8 segundos es igual a 193.5 metros. Ahora vamos a calcular esta parte aplicando el método gráfico, ¿no? Calculando la distancia en el tiempo igual a 8, ¿sí? Ahora, nosotros ya tenemos el área sub 1, que lo habíamos calculado analíticamente, y eso era igual a 13.5. Mucho ojo que esto también, esta área la podemos calcular si nosotros colocamos los diferentes valores tanto de tiempo como de la velocidad en el tramo de 0 al tiempo igual a 3 segundos en una hoja de papel milimetrado, y se podría determinar el tiempo, ¿no? Manualmente.
En este caso ya no lo vamos a calcular debido a que es un poco tedioso, pero para esta otra parte sí vamos a calcular el tiempo el área sub 2, ¿sí? Porque es más sencillo, geométricamente se nos hace bastante factible poder calcularlo. Entonces, para poder calcular la distancia en el tiempo igual a 8, esa distancia estaría determinada por el área A1 más el área A2, ¿no? Porque básicamente sería el área acumulada. Mucho ojo, el área acumulada sería, en este caso, A1 más A2, sería la distancia en el tiempo igual a 8 segundos. Es decir, el S, o la distancia recorrida para el tiempo igual a 8 segundos, es igual a A1 más A2. Por lo tanto, el área A2 sería igual, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un cuadrado, ¿sí? Donde la base de este cuadrado sería entre 3 a 8, es decir, 8 menos 3 es igual a 5, por eso es que colocamos este 5 acá. La altura sería igual a 13.5 y por eso es que colocamos 13.5 acá, ¿sí? Al hacer esta multiplicación de 5 por 13.5 estamos hallando la primera área del A sub 2, que sería este rectángulo, ¿ok? Este rectángulo, como pueden ver en el mouse. Y la siguiente área sería la de este triángulo rectángulo que ustedes ven acá, ¿no? Este triángulo rectángulo, vean el mouse. Entonces esa área sería igual a la base, que es 8 menos 3, es decir 5, por la altura. La altura sería 58.5 menos 13.5. Eso sería esta altura, ¿sí? Y dividido entre 2. Por lo tanto, el área A sub 2 es igual a 180 metros, ¿no? Pero la distancia recorrida hasta el tiempo t igual a 8 segundos sería el área A1 más el área A2. Y el área A1 era 13.5, por eso es que colocamos acá 13.5. El área A2 ya lo acabamos de calcular, que es 180. Por lo tanto, la distancia recorrida para el tiempo t igual a 8 segundos sería la suma de estos dos, es decir, 193.5 metros. Y como podemos ver, nos da el mismo valor habiéndolo calculado por el método analítico. Gracias.